Spinners, no me esperaron tan temprano. Estoy aquí. En este video les traigo uno de mis trucos favoritos y con el que empezó la pasión por girar la pluma. Y uno de los más útiles, según yo. Es un truco bastante sencillo, no sé si entra en la categoría de los trucos básicos, pero para mí es un truco básico. Y es bastante vistoso y su nombre es Warped Sonic. No te olvides que tenemos nuestro servidor en Discord donde puedes resolver todas tus dudas y aprender más trucos con los profesionales, estar al tanto de los eventos y concursos, o tal vez puedas conseguir a alguien que venda plumas en tu país. En este video van a aprender, obviamente, cómo hacer Warped Sonic. ¿Cuál es la diferencia entre Twisted Sonic, Warped Sonic y Pass? Y una cosa más. El truco más solicitado y más esperado de todos mis seguidores. Y su nombre es Double Charge. ¡Yes! Dos trucos en uno. Literal. Antes de empezar, muchísimas gracias al Ferman y Lisandro Rodríguez por ser parte y apoyar al canal a través de este botón mágico, al cual también puedes pulsar para ver todos los beneficios, incluyendo clases personalizadas. Todos los videos un día antes. Linkages nuevos cada semana. Son una bestia. Mi nombre es Arthur y bienvenido al canal Just Spinning, donde les enseño todo lo relacionado a pen spinning, mods y más. Así que si eres nuevo, suscríbete al canal y no te olvides de la campanita para no perder ningún video. Sin nada más que decir, vamos directamente al tutorial de Warped Sonic y Double Charge. En primer lugar, quería mencionar que es un truco muy avanzado y tienes que practicarlo al menos un año para que te salga bien fluido. Pero no se asusten porque es mentira. Pero como ya dije, es un truco básico. Tal vez un poquito más complicado que un básico, o tal vez más fácil que Finger Pass o casi de la misma dificultad que Twisted Sonic. Antes de ver cómo es este truco, Twisted Sonic y Warped Sonic tienen algo en común. Ambos empiezan por Charge y se interrumpen con un Pass. Solo que el Twisted Sonic tiene un Charge y se interrumpe con un Pass Reverse. Y en Warped Sonic el Charge se interrumpe con un Pass en la dirección normal. Los dos se denotarían de esta forma. Por lo tanto, es importante que antes de practicar este truco puedan hacer Twisted Sonic. Si puedes hacerlo en 2-3, bien, y si puedes también en 3-4, espectacular. De ahí Charge en 2-3 y 1-2 y también Finger Pass, aunque sea de 1-2 al 2-3, que es literalmente esto. Creo que alguien que no ha visto nunca en su vida una pluma podría hacerlo, no jate. Tengo tutoriales para todos estos trucos, voy a dejar los links en la descripción. Entonces, como ya sabemos teóricamente qué significa cada cosa, vamos a ver cómo se ve este maravilloso truco. ¿Entendieron? Repitan, aquí les espero hasta que les salga al menos una vez. Debe ser difícil aprender cosas sin tutoriales. Así me toca a mí a estas alturas. Bueno, no les voy a hacer sufrir y les enseño. Para ejecutar este truco con fluidez, vas a necesitar una pluma para girar. Puedes revisar mi guía sobre todos los mods existentes para que te armes o compres un mod a tu gusto, pero si solamente quieres entender el truco, puedes hacerlo con una pluma normal también, pero no te va a salir tan fluido. Estás advertido. Antes que nada colocamos el medio de la pluma en el slot 1-2, entre las puntas de los dedos, o en la segunda falange, preferible en las puntas o donde les caiga naturalmente cuando estén haciendo Charge. Y para empezar hacemos una vuelta de Charge. Es el primer paso, un Charge, ¿vale? Después tenemos que hacer un Pass para abajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si no hago el Charge, el Pass se ve algo así. Aquí estoy bajando los dos últimos dedos para que la pluma pueda pasar a este slot. Además, los primeros dos dedos están doblados al hacerlo como a 90 grados con respecto a la palma, ¿verdad? Lo mismo pasa con Warped Sonic. Cuando hacemos Charge, los dedos están rectos, pero el objetivo es bajarlos en el momento exacto para poder hacer el Pass con tranquilidad. Y el momento es cuando sentimos que el índice terminó aquí atrás y está en el camino para ir adelante. No sé si me explico, cuando estamos haciendo Charge estamos moviendo el índice para adelante y para atrás, ¿verdad? Entonces el momento cuando el índice quiere ir para adelante, estamos en la misma posición que cuando queremos hacer un Pass. Ahí doblamos un poco estos dos dedos con los que estamos agarrando la pluma y los dos últimos doblamos por completo, igualito cuando hacemos un pass al 2-3. Y ahora levantamos todos los dedos agarrando la pluma en el slot de más abajo y terminamos con charge para completar la vuelta. Vamos a repasarlo.
Hacemos charge hasta que el índice quiera ir adelante. En este momento doblamos los dedos con los que agarramos como a 90 grados y dos últimos bajamos completamente. Levantamos los dedos agarrando la pluma en el 2-3 y de esta forma haciendo el pass, y por último completamos la vuelta con otro charge. Problemas que pueden presentarse aquí. Es posible que no lo logres hacer bien fluido al inicio. Es porque aún tienes que entenderle el punto exacto cuando tienes que hacer el pass o levantar los dedos. En resumen, es lo único que puede presentar problemas, el timing y la fluidez, lo cual se arregla con práctica. De ahí creo que no está tan difícil. Dale like a este video si te salió, o si al menos lo intentaste. No importa si no te salió, solo dale like ya. Ahora vamos a ver cómo se hace el double charge. Antes de explicar, este truco se ve así. Es un truco bastante sencillo. Simplemente después del Warp Sonic, hacemos un Twisted Sonic sin parar, aprovechando el mismo empuje. Y después del Twisted Sonic sin parar, volvemos a hacer Warp Sonic. Y listo. Y si logras hacer esto, entonces ya sabes hacer Double Charge. Y lo mejor es que lo puedes repetir una infinidad de veces. Este truco además se puede hacer en el slot 2-3 al 3-4, con la misma mecánica, Twisted Sonic del 3-4 al 2-3 y Warp Sonic de regreso. Obviamente esto tendría mayor dificultad por lo que estos dos dedos no son tan ágiles. A mí me costó bastante por el mismo hecho de no poder hacer Twisted Sonic aquí al inicio, pero solo es psicológico, para ninguno de los dos trucos necesitas flexibilidad extrema. Y si tienes problemas con el dedo del medio, al hacer Twisted Sonic, bájalo junto con el índice. O practica haciendo Angel Sonic. Tutorial está aquí. La verdad, sabiendo hacer Charge, Twisted Sonic y Finger Pass, no deberías tener problema en ejecutarlo para nada. Si tienes algún problema, primero perfecciona estos trucos, y si tienes más problemas, haznos saber en los comentarios y te ayudamos, yo u otros chicos que lo lograron. Estos tutoriales van a ser más cortos, por lo que la mayoría de los trucos básicos ya están explicados, y estos son literalmente los mismos trucos que ya vimos, pero agrupados en un link. Y por cositas como estas, el pen spinning es un arte y no tiene límites. Como siempre, todos los links están en la descripción. Luchen por lo que desean hacer y practiquen. Adiós, amigos.